Buenas tardes, profesores y compañeros. Soy Selene y nosotros les vamos a hablar de un ejemplo de análisis sintáctico ascendente. Los integrantes son Arreola Estefanía, Barreto Juan, Farias Mónica, González Selene, Guerrero Juan, Lascano Brenda, Padilla Jorge, Salinas Miranda y Villegas Sebastián. Para empezar, en el análisis sintáctico hay una gramática, un flujo de tokens, un analizador sintáctico y un árbol de sintaxis concreta que también se le puede llamar parse tree. Entonces, en el análisis sintáctico uno tiene la gramática G, que tiene N, E, P y S. N es un conjunto de símbolos no terminales, E es un alfabeto con símbolos terminales, P es un conjunto de producciones y S es un símbolo inicial. También tenemos una cadena alfa que pertenece a las cadenas del alfabeto E, según la cadena de símbolos terminales. Y lo que quiero hacer es determinar si esta cadena pertenece o no pertenece al lenguaje generado por la gramática. Entonces, en el dado caso de que esta gramática pertenezca al lenguaje generado por la gramática G, tenemos que hacer una derivación que parte desde el símbolo inicial S y aplicando producciones a la gramática llega hasta la cadena alfa, que es la cadena de entrada. En el análisis sintáctico ascendente, el árbol se va a completar desde las hojas hasta la raíz, consumiendo símbolos de entrada y además reduciendo producciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cadena de entrada A1 hasta AN, nosotros empezamos con esa cadena de entrada y si no, le ponemos un símbolo de entrada S y lo que vamos a hacer es poner A2, A3 y así sucesivamente. Y por ejemplo, si en un lado hay una producción que dice que E produce A1, A2, entonces lo que nosotros podemos hacer, y como A1 y A2 es el lado derecho de la producción E, entonces podríamos reducirlo. Y nos damos cuenta que A1 y A2 es una expresión, A3 y A4 podría ser un término y juntos forman otra expresión. Ahora veremos un ejemplo. Esta es una gramática recursiva a la izquierda. Entonces tenemos la gramática y abajo nos dice que E produce T o produce E más T y T produce N. Tenemos dos acciones que podemos aplicar para el parse tree. La acción shift va a consumir un símbolo de entrada y la acción reduce nos va a decir exactamente qué producción se va a reducir. Ahora, si tenemos la entrada de N más N más N, cada símbolo es un símbolo de entrada. Y el proceso de análisis sintáctico ascendente podría ser así. Tenemos un estado inicial, donde aún no consumimos ningún símbolo de entrada. Entonces, voy a consumir un símbolo de entrada, que en este caso es N. Y vemos que N es el lado derecho de una producción, entonces se hace un paso de reduce. Pero antes se hace un paso shift, que es consumir un símbolo de entrada. Ahora vemos en el siguiente paso que tenemos una T y arriba una E. Esto quiere decir que T es el lado derecho de una producción E. E produce T y podemos aplicar reduce. En el cuarto paso vemos que como E no es el lado derecho de ninguna, no podría aplicar reduce, porque yo necesito que la E sola esté a la derecha de una producción. Entonces, como no lo está, lo que vamos a hacer es utilizar un shift, es decir, consumir otro símbolo de la entrada, que en este caso es el símbolo de más. También podemos poner otro shift para consumir otro símbolo de entrada, que en este caso es la N. Y ahora la N se puede reducir a T, es decir, utilizamos reduce porque T produce N. Y para el último paso, subrayé E más T. Esto es porque E más T es el lado derecho de la producción E y podemos reducir, así como está en el triángulo donde E produce E más T. Hacemos otro shift y vemos que nos sale un más. Después, en el otro paso hacemos otro shift y nos sale una N. Y finalmente hacemos reduce porque T produce N. Y como tenemos una E más T, nos damos cuenta de que E produce E más T, entonces hacemos un reduce. Y aquí vemos que así nos queda. La derivación que se construyó es una derivación más a la derecha. Es una derivación más a la derecha porque el último paso tenemos una secuencia de pasos.
Esto quiere decir que nos da una derivación, ya que E produce N más N, y la derivación se construye desde el final hasta el principio, es decir, nosotros tenemos la cadena N más N, y si nos vamos de derecha a izquierda, como indica la flecha, vemos que tenemos un reduce que dice que T produce N. Entonces, la primera N dice que T produce N. Después, en el otro paso de reduce, nos dice que T viene de una E, y por lo tanto tenemos E más N. Después tenemos dos shifts, y no nos agrega un paso de derivación. Después tenemos otro reduce, que es otro paso de derivación y nos queda E más T. Y ya por último tenemos otro reduce, ya que E produce E más T. Entonces todo lo que tenemos arriba es la derivación que construimos en toda esta secuencia de pasos. Y finalmente podemos concluir que el análisis sintáctico ascendente va a consumir la cadena de entrada de izquierda a derecha, y esto va a dar como resultado una derivación más a la derecha. En cuanto a la situación general, cuando estamos haciendo un análisis sintáctico ascendente, lo que tiene no es solo un árbol con una raíz, sino que tiene muchos árboles, lo cual pueden ser 0, 1 o más. Cada árbol es como este. Es decir, cada árbol tiene en las hojas símbolos de entrada de la concatenación de todas las hojas de todos los árboles, que uno tenía forma de entrada, y además estas hojas fueron reducidas a algunos árboles que se redujeron a otros árboles, lo cual a su vez se redujeron a otros árboles, y así hasta que la raíz de cada árbol tenemos algún símbolo. X1, que en general va a ser un símbolo no terminal, o también podría ser A1 si estamos en la hoja terminal. Y tenemos varios de estos símbolos no terminales con sus respectivos hijos. Entonces, ¿qué va a hacer el analizador sintáctico ascendente? Para responder esta pregunta, el analizador cuenta con 3 casos diferentes, los cuales veremos a continuación. Caso 1. Tenemos que si existe un K tal que los K símbolos XJ menos K más 1, X sub J en el tope de la pila corresponden al lado derecho de una producción A que produce A sub J menos K más 1. En X sub J se aplica un paso produce, creando un nuevo nodo a dichos K árboles como hijos. Por lo tanto, podemos afirmar que si tenemos una secuencia de árboles X1, XJ, si existe un canal donde los últimos árboles, o sea, X sub J menos K más 1, X sub J, que corresponde a los K árboles, serán justo del lado derecho de una producción A que produce A sub J menos K más 1, lo cual podremos reducir, es decir, aplicar un paso de reducción. Por ejemplo, aquí como vemos tenemos X1, posteriormente X sub J menos K más 1 y también X sub J, lo cual representa una secuencia de árboles, y los últimos K árboles se pueden reducir aplicando esta producción A. Sacamos árboles y metemos uno nuevo, el cual incluye todos los árboles colgados de una misma raíz.
En cuanto al segundo caso, tenemos que si todavía hay símbolos de la entrada para consumir, se aplica un paso shift, incorporando el siguiente símbolo de la entrada A y J más 1 a la pila. Por lo tanto, podemos afirmar que si hay símbolos de la entrada para consumir, es decir, más letras en la entrada A y J más 1, lo que podemos decir es que se consume el símbolo de la entrada e incorporamos la lista de árboles que tenemos, de modo que si se tenía antes J árboles, ahora tendremos J árboles más 1, donde estos árboles quedan intactos. Estos dos de acá. Y bueno, además hay un nuevo árbol que solamente tiene una hoja y nada más, o sea, las raíces. En la misma hoja hay IJ más 1. Y por lo tanto esto más que consumir lo vamos a llamar shift. Y finalmente en el caso 3, el cual nos dice: de lo contrario no hay símbolos para consumir y no es posible reducir la cadena en la pila. Si queda un único árbol de derivación con raíz S, es decir, x1 x sub j igual a S, la cadena se acepta. De lo contrario, se rechaza. Por lo tanto, podemos afirmar que es el caso de falla, porque es el caso de determinación debido a que cuando no hay más símbolos en la entrada, es decir, cuando se halla la entrada terminó justo aquí o en caso de que haya más árboles. Además, la cadena está formada por las raíces de estos árboles, los cuales son x1, xj. No se puede reducir más, o sea, no hay ningún K árbol específico que los últimos K árboles pueden reducir. Entonces, ahí puede ser un caso de aceptación porque sí quedó un solo árbol. En la secuencia, un solo árbol cuyo raíz es S, el cual es el símbolo inicial de la gramática, y la cadena terminada quiere decir que la cadena acepta porque encontraron una derivación para llegar desde S hasta la cadena de entrada que tenemos x1 con sus respectivas hojas A1. De lo contrario, es decir, que si no quedaron exactamente un árbol que contaba con S en la raíz, entonces podemos decir que la cadena hace este rechazo. Por ejemplo, si yo quisiera analizar esta cadena con esta gramática, pues esta gramática S no es ambigua, porque produce solamente dos cadenas que son el lenguaje generado por esta gramática, los cuales solo tienen dos cadenas porque de este lado se va a generar una cadena AA y por el otro lado va a generar una cadena AB. Entonces, con esta cadena, esta gramática no está en vivo, porque si yo quisiera generar la cadena, hay una única manera en general. Y si yo la quiero generar, repito una, y la única manera no va a haber ambigüedad. Sin embargo, empezaré con la cadena AA.
y en esta entrada como reduce. Y a nosotros lo que nos corresponde hacer es reducir el símbolo A para que tengamos lado de este camino. De este lado, como se muestra, y sintácticamente hay cadenas de acuerdo a esta gramática, por eso tiene que formar una decisión. Acá de este lado, y si se equivoca, estaría rechazando una cadena que no debería de rechazar. Entonces es un punto delicado. Lo mismo con las acciones shift y radius, tampoco son mutuamente excluyentes a priori. Por ejemplo, tenemos esta gramática en general y vamos a escribirla. En la parte de abajo, el lenguaje generado por la gramática G2 consta exactamente de dos cadenas que son A y B, gramáticas de vuelo. Tampoco es ambiguo porque hay una única manera de esta cadena. Y como hay una única manera, y sin esta cadena 3, media ambigüedad, sin embargo, si ya en el modelo sintáctico de la cadena puede hacer un shift, y para poder producir tendría que hacer otro shift, porque si acá está medio pequeño, esta minúscula se tiene que convertir en una mayúscula, porque después nunca se va a poder conseguir la cadena empezando de A y B. Entonces con el símbolo terminal se va a destacar uno nuevo y de ahí surge un conflicto donde debo de decidir qué hacer. En este caso, lo que habría que hacer son otros shifts para poder conseguir y hacerlo de esta forma. Por eso en este caso de la cadena B no es necesario que hagamos review. Por eso primero tenemos que hacer un shift para la siguiente, como lo hicimos en el segundo A y no en el primero.